Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda semana de nuestro curso, donde vamos a ver el segundo tema de nuestra clase de interpretación de la información financiera y fiscal, que tiene que ver pues, con algunos temas jurídicos sobre la contabilidad. Bueno, para iniciar, digamos que la llevanza de la contabilidad cumple con el objetivo de conocer la situación económica y financiera de la empresa y de los principales hechos monetarios que se producen en ella. Este término de llevanza se utiliza sobre todo en España. Sin embargo, la filosofía de la llevanza es muy similar a lo que hacemos aquí en México con la contabilidad. Es decir, la llevanza es la obligación de llevar precisamente la contabilidad. Como comento, es muy similar en México y es prácticamente igual en muchos otros países, donde los sujetos comerciales están obligados a la llevanza o simplemente están obligados a tener registros contables. En este sentido, esta filosofía de la llevanza contempla que la misma se lleve como la contabilidad como tal, con claridad por orden de fechas, sin espacios en blanco ni interpolaciones, para no agregar datos. Incluso en sistemas, ustedes saben que se puede analizar o revisar si se saltan alguna fecha, es decir, si introducen alguna fecha o intercalan alguna fecha. Entonces, aunque no sea manual o quizá un Excel o algún otro software, se tiene que realizar por orden de fechas, sin espacios en blanco, decía, sin abreviaturas, y cualquier error o omisión deberá ser corregido tan pronto se advierte el mismo. Eso nos lleva un poco a lo que es el derecho contable, que es el derecho donde está integrado por un conjunto de normas reguladoras de la actividad de las entidades económicas y de sus resultados expresados en términos monetarios, es decir, la contabilidad que se lleva o se registra en una documentación, ya sea digital o física. Han sido múltiples las funciones que se le han asignado a la contabilidad desde el plano jurídico. Como tal, la contabilidad constituye uno de los elementos en la organización de la empresa, concebida esta como una actividad organizada y planificada con la finalidad de tener una ganancia indeterminada, aunque hemos visto también que pueden ser empresas sin lucro. Su significado alcanza un aspecto interno del propio sujeto y un aspecto externo que atiende a intereses de terceros, por ejemplo, una auditoría de algún despacho externo del propio SAT. Entre las funciones, cabe mencionar las siguientes: el interés de la llevanza, el interés del propio empresario por conocer cómo va su empresa, el interés de los acreedores y terceros en general, que en base a que la contabilidad permite preconstruir pruebas, al tratarse de un medio de prueba usual, y por otro lado, ser el comercio en la administración de capitales ajenos, lo que exige que el empresario pues, no asuma riesgos ilimitados. También el interés general de las empresas eh, que requieren tener una llevanza contabilidad adecuada para ver que estas empresas sean prósperas, es decir, que cuando son lucrativas estén obteniendo ingresos, y en que no son lucrativas por lo menos no estén perdiendo dinero. Además, las exigencias del Estado y de la administración para poder elaborar la contabilidad y recaudar los impuestos que impone precisamente el Estado. Y por último, la necesidad de proceder a la reconstitución de los cambios patrimoniales y la calificación de conducta del empresario en el caso de situaciones de concursos, es decir, de concursos mercantiles. Con ello, el derecho al tiempo que reconoce que la contabilidad sirve al interés del propio empresario, y de hecho ese fue el origen de la llevanza de la contabilidad, la configura también como un medio de control de la actividad y de su propia licitud, introduciendo de ese modo, junto a los intereses particulares del empresario o de los mismos acreedores, pues un interés público de conocer cómo llevan la contabilidad las empresas. Precisamente por esta razón,
de este último interés tenemos la contabilidad tradicionalmente configurada con un ámbito principalmente interno, pues adquiere cada día para el derecho una mayor relevancia externa como medio de información, lo que se lleva a cabo fundamentalmente a través de la información y los estados financieros, cuya veracidad intenta asegurarse a través de una triple vía. La primera vía, pues la responsabilidad del empresario o de los administradores de la sociedad. La segunda vía, la concordancia entre los diversos registros contables y los estados financieros y los documentos que se publican en el caso de las empresas que cotizan en bolsa. Y tercero, la carga del empresario de facilitar la lectura de las cuentas publicadas, es decir, con claridad cualquiera que sea el procedimiento de llevanza o contabilidad. Las normas jurídicas, al imponer obligatoriamente la llevanza de la contabilidad, establecer los requisitos formales de esta llevanza, la presentación de cuentas anuales o al referirse al valor jurídico de los asuntos y documentos, condicionan la misma técnica contable y como tales normas son de aplicación obligatoria por los sujetos de la actividad económica y también los tribunales observan esta forma de cómo las empresas están llevando esta contabilidad para analizar si están incurriendo en algún ilícito. La contabilidad, a su vez, produce una serie de efectos jurídicos, unos derivados de la propia técnica contable, es decir, de llevarla en forma correcta, en concreto de las cuentas, y otro del hecho de que el legislador la considera soporte normal para la producción de tales efectos, es decir, de efectos jurídicos. ¿Cuál sucede a propósito de la fijación, por ejemplo, del dividendo de cada ejercicio, si es que se da, o de la disolución de la sociedad por la pérdida superior a las dos terceras partes del capital, cuando estamos hablando de una quiebra técnica? Y bueno, en fin, de que se considera la información contable financiera como un medio de prueba o de que la contabilidad es un instrumento idóneo también para la comisión de delitos contables, financieros y fiscales. Entonces, a lo anterior se une la necesidad de ordenar adecuadamente los desafíos tecnológicos que, pues, por supuesto, siempre hay que tener los resultados más recientes en forma flexible. En ocasiones aconsejan aproximar los lenguajes contables y jurídicos al tiempo que se impone la necesidad de tener en cuenta la contribución de la técnica y la práctica contable a la información de un derecho contable, a la formación, perdón. Solo de esta coordinación se entienden los límites de una contabilidad meramente creativa que ya hemos comentado como esta contabilidad creativa es la que ha generado muchos ilícitos en las empresas en todo el mundo. ¿Qué conductas pueden originar el delito contable? Bueno, la persona responsable de la contabilidad de la empresa debe prestar atención a una serie de actos que pueden convertirse en delitos contables. Por ejemplo, pues no realizar precisamente la contabilidad del negocio, que está obligado por ley en estimación directa de bases tributarias o simplemente de bases financieras. En el caso fiscal, bueno, no, pues no presentarla ante las autoridades e instancias correspondientes, además, en los tiempos establecidos. ¿Qué otra conducta puede originar delito contable? Disponer de una doble contabilidad, obviamente diferente, para una sola actividad durante un periodo tributario. Y esta acción dispone de una contabilidad real donde se refleja la situación económica y financiera de la empresa y otra ficticia que se presenta tanto a la administración como al SAT o a eh, accionistas con la intención de maquillar la situación real del negocio. Además, omitir información contable y tributaria relativa a transacciones económicas y anotar datos falseados con importes ficticios, como hemos visto en algunos casos. Para que exista el delito contable, en cualquiera de los casos debe cometerse de manera deliberada, con intencionalidad y conociendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo,
es decir, que se consuma con dolo. La persona o personas responsables del delito son el sujeto activo que por ley lleva los registros contables, es decir, el administrador o administradores de la sociedad. Y por eso es importante para los contadores, cuando firman algún reporte, pues estar totalmente seguros de que la información es real y adicionalmente cuando lo firman, por ejemplo, en bancos que lo firman los contadores, el director de finanzas, el director general, pues deben de estar conscientes de que es una información real. En cuanto a los trabajadores contables y gestores, quedarán exentos de delitos si actúan bajo directrices del sujeto activo, pero podrían ser acusados como partícipes en caso de actuar con dolo. ¿Cuál es el marco legal de la contabilidad de las empresas en México? Bueno, como hemos visto, la contabilidad es un sistema en el cual se presentan y realizan las evaluaciones de las operaciones internas y externas que impactan la situación financiera de una compañía, de una empresa. Y el marco legal básico está dado en los artículos 33 al 38 del Código de Comercio. Y vamos a ver eh, estos artículos para ver qué nos dice respecto de la llevanza y la contabilidad. El 33, por ejemplo, nos dice que todo comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado que podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro que mejor acomoden a las características particulares del negocio, es decir, pues puede ser físico o puede ser digital. Obviamente en la mayoría de los casos pues es digital, aunque no faltará alguna empresa micro que todavía lo lleve quizá en papel o en su defecto pues en una hoja de cálculo. En el mismo se estipula que la contabilidad de una compañía debe permitir cubrir por lo menos los siguientes requisitos: identificar las operaciones individuales y sus características y conectarlas con los documentos comprobatorios, básicamente lo que hemos visto como pólizas. Dar seguimiento desde las operaciones individuales hasta la acumulación de las cuentas contables que den como resultado las cifras finales, lo que también ya vimos, de el diario, el mayor, la balanza de comprobación, los estados financieros. Prepara los estados financieros que incluyan la valoración de todas las operaciones internas y externas que afecten al negocio, conectar y seguir la huella de las cifras dadas en esos estados financieros, que es como logran muchas veces que hay fraudes, encontrar precisamente dónde se originan al seguir la huella de esas cifras y eh, incluir los sistemas de control y verificación necesarios para evitar la omisión del registro de las operaciones. En los artículos restantes, que después los veremos, queda sentado que las personas físicas que realizan actividades de comercio deben de contar, como comenté y como vimos, con un libro de mayor. Y si son personas morales, pues además con libros de actas y cumplir los requisitos legales y fiscales en esos libros. También se encuentra establecida la obligatoriedad de conservar estos comprobantes originales de todas las operaciones. En el caso del SAT, entre 5 y hasta 10 años. En el marco legal de la contabilidad en el caso de los impuestos, se menciona en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que establece todos los elementos que integran la contabilidad, tales como los libros, los sistemas y registros contables, los papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros, registros sociales, es decir, las actas, así como todos los requisitos legales, fiscales, que deben cumplirse. En el reglamento del Código Fiscal de la Federación, ahí se establece cómo deben de mantenerse los registros y asuntos contables en medios electrónicos e indica que toda la documentación comprobatoria debe estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Eso es importante precisamente para efectos delincuenciales que estén en el domicilio fiscal. Si está en otro domicilio, se presume como un delito. ¿Qué normas regulan la contabilidad en nuestro país? Bueno, las normas de información financiera mexicana emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Mexicana, que ya, perdón, de normas
de Información Mexicana del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que ya comentamos. En disposición en materia de información financiera establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para empresas paraestatales del gobierno federal, y algunas entidades como municipios también llevan este esquema de contabilidad gubernamental, y los criterios contables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son adicionales a las normas de información financiera y que aplican para empresas de tipo financiero, bancos, SOFOMS, etcétera. También aplican esos criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A nivel internacional, pues tenemos las normas internacionales de información financiera, los IFRS, son emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad. Y finalmente, los principios de contabilidad generalmente aceptados, o el US GAAP, emitidos por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Habrá que comentar que todas son muy similares, tienen una lógica del proceso contable y precisamente como he comentado, es por eso que la contabilidad es conocida como el lenguaje de los negocios, porque independientemente del país en donde esté la empresa, básicamente son los mismos procesos, procedimientos contables que permiten que estas personas que hemos establecido como usuarios puedan entender esa contabilidad. Bueno, finalmente la llevanza de la contabilidad es importante porque permite a los empresarios y emprendedores tomar decisiones informadas sobre la empresa. La contabilidad es una disciplina que registra, mide y analiza las finanzas de una organización, lo que nos ayuda a conocer la salud financiera de la empresa, que lo veremos, identificar oportunidades y áreas de mejora, evaluar la viabilidad de nuevas inversiones o expansiones, por supuesto, y sobre todo tomar decisiones sobre qué hacer con el dinero, cubrir gastos y generar ingresos, distribuir los recursos económicos de manera adecuada. También es importante para que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, conozca los movimientos de la actividad y para que la asesoría pueda cumplir con las obligaciones tributarias. Si la empresa cumpla con estas obligaciones a través de eh, el SAT. Y en el caso de ser inspeccionado por el SAT y no llevar la contabilidad al día, pues en el mismo reglamento y en el código fiscal se indican las sanciones económicas o jurídicas que se hace acreedor la persona, pues tanto física como moral, por primero no llevar la contabilidad y segundo por no presentarlas en tiempo y en la forma en que las normas que hemos visto y las condiciones del SAT se solicitan. Muy bien, nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.